Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intrigas legales, romances prohibidos y por supuesto, esa pasión turca que tanto nos engancha. Si eres como yo y te la pasas buscando la próxima serie que te haga suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido, entonces prepárate porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a explorar algunas series turcas que combinan a la perfección la adrenalina del mundo de los abogados con la intensidad de las relaciones prohibidas. Vamos a analizar esos personajes complejos que luchan por la justicia en los tribunales mientras, al mismo tiempo, se debaten entre el deber y el deseo, entre lo correcto y lo irresistible. Vamos a hablar de esos giros inesperados que nos dejan boquiabiertos y de esas historias de amor que, aunque estén condenadas desde el principio, nos roban el corazón. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de dramas legales y pasiones prohibidas, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas de las recomendaciones de series turcas y si quieres estar al tanto de las últimas novedades de este mundo, no olvides suscribirte al canal. Es súper fácil. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que valdrá la pena, porque aquí siempre encontrarás las mejores recomendaciones, análisis y, por supuesto, mucho chisme seriéfilo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a descubrir estas series adictivas que combinan abogados, amor prohibido y mucho drama. Prepárense porque la primera serie que quiero destacar es, bueno, no voy a revelar el título todavía. Lo que sí les diré es que esta serie nos lleva al corazón de un prestigioso bufete de abogados en Estambul. En este lugar, donde la ambición y la competencia son moneda corriente, un joven abogado, brillante y apasionado por la justicia, se enfrenta a un dilema moral cuando descubre oscuros secretos que involucran a sus propios colegas, lo que es peor, a la mujer que ama. ¿Se imaginan? El protagonista es un tipo con una ética intachable, un idealista que cree en el sistema legal y que está dispuesto a luchar por los más débiles. Pero, claro, la vida no es blanco y negro, y nuestro héroe pronto se dará cuenta de que el mundo de la abogacía está lleno de zonas grises, de intereses ocultos y de personas dispuestas a todo con tal de alcanzar el éxito. Y en medio de todo este caos, surge una atracción irresistible hacia una abogada talentosa, ambiciosa y con un pasado turbio. Esta relación, desde el principio, está marcada por la tensión y el peligro. Ella esconde secretos que podrían destruir la carrera de él, al mismo tiempo, él representa todo lo que ella ha tratado de evitar. Pero, como dice el dicho, el amor es ciego. Y estos dos personajes se verán envueltos en un torbellino de emociones que pondrá a prueba sus principios, su lealtad y, sobre todo, su corazón. La serie está llena de juicios emocionantes, de estrategias legales ingeniosas y de giros argumentales que te dejarán sin aliento. Y, por supuesto, no podemos olvidar la química explosiva entre los protagonistas, que te hará suspirar y desear que ese amor prohibido tenga un final feliz. Pero no se dejen engañar, porque esta serie no es solo un drama romántico. También es una crítica mordaz al sistema legal, a la corrupción y a la desigualdad social. A través de los casos que defienden los abogados del bufete, la serie nos muestra la realidad de una sociedad llena de contrastes, donde la justicia a menudo es solo para aquellos que tienen el poder y el dinero para pagarla. Así que, si buscas una serie que te haga pensar, sentir y emocionarte, esta es una excelente opción. Ahora, cambiemos un poco de registro y pasemos a otra serie que, si bien también tiene abogados y amor prohibido, nos ofrece una perspectiva diferente. En esta ocasión, la historia se centra en una abogada divorciada que, después de años dedicada a su familia, decide retomar su carrera profesional. Al principio, le cuesta readaptarse al mundo competitivo y despiadado de la abogacía, pero poco a poco va demostrando su talento y su valía. Lo interesante de esta serie es que nos muestra la lucha de una mujer por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Nuestra protagonista tiene que enfrentarse a prejuicios, a discriminación y a la desconfianza de sus colegas. Pero ella no se rinde, y con su inteligencia, su perseverancia y su sentido del humor, va superando todos los obstáculos que se le presentan. Y, como no podía ser de otra manera, el amor también juega un papel importante en esta historia. Nuestra abogada divorciada conoce a un hombre que la hace sentir viva de nuevo, pero esta relación está llena de complicaciones. Él es un hombre casado, con una familia y una reputación que mantener. Así que,
una vez más, nos encontramos ante un amor prohibido. Un amor que desafía las convenciones sociales y que pone a prueba la moral de los protagonistas. Esta serie es un canto a la fortaleza de las mujeres, a la importancia de luchar por nuestros sueños y a la necesidad de romper con los estereotipos de género. Además, tiene un toque de comedia que la hace muy entretenida y fácil de ver. Así que, si buscas una serie inspiradora, divertida y con un mensaje positivo, te recomiendo que le des una oportunidad. Pero esperen, que aún hay más. Porque no podemos hablar de series turcas de abogados y amor prohibido sin mencionar aquella que... ¡Ay, Dios mío! Esta serie me tiene obsesionada. En esta ocasión, nos trasladamos a un pequeño pueblo costero, donde un joven abogado idealista llega para ejercer su profesión. Lo que él no sabe es que este apacible pueblo esconde oscuros secretos y que su vida está a punto de dar un giro de 180 grados. Nuestro protagonista se enamora de la hija de un poderoso empresario local, un hombre corrupto y despiadado que controla todo el pueblo. Esta relación, desde el principio, está condenada al fracaso, ya que el padre de ella se opone rotundamente a que estén juntos. Pero, como es de esperar, el amor es más fuerte que cualquier obstáculo, y los jóvenes amantes deciden luchar por su felicidad. Lo que hace especial a esta serie es que combina el drama romántico con el thriller de suspense. A medida que nuestro abogado va investigando los negocios turbios del padre de su amada, va descubriendo una red de corrupción que involucra a políticos, policías y empresarios. Y, por supuesto, su vida corre peligro, ya que hay mucha gente que no quiere que se descubra la verdad. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. Tiene amor, intriga, acción, suspense, y por supuesto, mucho drama turco. Los personajes son complejos, las actuaciones son impecables y la trama te mantiene enganchado desde el primer capítulo hasta el último. Así que, si buscas una serie que te haga vibrar, sufrir y emocionarte, esta es una apuesta segura. Ahora, antes de pasar a la siguiente recomendación, quiero hacer una pequeña pausa para hablar de un tema que me parece muy importante: la representación de las mujeres en las series turcas. Si bien es cierto que muchas veces las mujeres son representadas como víctimas, como seres débiles y sumisos, también es verdad que cada vez hay más series que muestran mujeres fuertes, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones. Las abogadas que hemos visto en estas series son un claro ejemplo de ello. Son mujeres inteligentes, ambiciosas y luchadoras que no se dejan intimidar por nadie. Son mujeres que defienden sus ideales, que luchan por la justicia y que no tienen miedo de enfrentarse a los hombres poderosos. Y, lo que es aún más importante, son mujeres que tienen derecho a amar, a ser amadas y a tomar sus propias decisiones en el ámbito sentimental. Creo que es fundamental que las series turcas sigan apostando por personajes femeninos complejos y multidimensionales, que reflejen la diversidad y la riqueza de la experiencia femenina. Y creo que como espectadoras, tenemos el poder de apoyar estas series y de exigir una representación más justa y equitativa de las mujeres en la pantalla. Volviendo a las series, la próxima que quiero recomendar es un poco diferente a las anteriores. En esta ocasión, no nos centramos tanto en el amor prohibido, sino más bien en la lucha por la justicia y en la defensa de los derechos humanos. La serie nos cuenta la historia de un grupo de abogados que trabajan en una organización sin ánimo de lucro que se dedica a defender a personas vulnerables y marginadas. Estos abogados son unos verdaderos héroes. Se enfrentan a casos difíciles, a menudo peligrosos, y arriesgan sus propias vidas para defender a sus clientes. Luchan contra la corrupción, contra la impunidad y contra la injusticia social. Y, lo que es aún más importante, nunca pierden la esperanza de que un mundo mejor es posible. Esta serie es una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama romántico. Es una serie que te hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, sobre la importancia de la justicia y sobre la necesidad de luchar por los derechos de los demás. Además, tiene un ritmo trepidante, unos personajes carismáticos y unas tramas muy bien construidas. Así que, si buscas una serie que te inspire, te motive y te haga creer en el poder de la humanidad, te recomiendo que le des una oportunidad. Y ya, para terminar con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en abogados, sí tiene un personaje que es abogado y que juega un papel fundamental en la trama. Esta serie es una historia de venganza, de amor y de redención. Nos cuenta la historia de una mujer que, después de años de sufrimiento, decide volver a su ciudad natal para vengarse de aquellos que le hicieron daño.
Esta mujer es inteligente, astuta y despiadada. No tiene escrúpulos a la hora de llevar a cabo su plan de venganza, y está dispuesta a todo con tal de conseguir su objetivo. Pero, como es de esperar, el amor se cruza en su camino, y nuestra protagonista se verá obligada a elegir entre la venganza y la felicidad. El abogado de esta serie es un hombre justo, honesto y con un gran sentido de la moral. Él se enamora de la protagonista, pero sabe que ella está llena de odio y de rencor. Así que, intentará ayudarla a superar su pasado, a perdonar a sus enemigos y a encontrar la paz interior. Esta serie es un verdadero drama turco en toda regla. Tiene giros inesperados, personajes complejos y una trama que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Y, por supuesto, tiene una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Uf. Creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Espero que estas recomendaciones de series turcas de abogados y amor prohibido te hayan gustado y que te animen a descubrir nuevas historias que te hagan vibrar. Recuerda que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o algunas páginas webs. Así que no tienes excusa para no darles una oportunidad. Y ahora, para recapitular un poco, hemos explorado series que nos llevan al corazón de bufetes de abogados llenos de ambición y secretos, donde el amor prohibido se cruza con la lucha por la justicia. Vimos historias de mujeres fuertes que desafían los estereotipos y luchan por sus sueños, y también series que nos hacen reflexionar sobre la corrupción, la desigualdad y la importancia de defender los derechos humanos. En resumen, hemos hecho un recorrido por un mundo de dramas, pasiones y dilemas morales que te mantendrán pegado a la pantalla. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones de series turcas contigo y saber que puedo ayudarte a encontrar nuevas historias que te apasionen. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te ha gustado este vídeo, si te han servido mis recomendaciones o si simplemente te has entretenido, por favor, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber qué opinas de estas series. ¿Cuál es tu favorita y qué otras series turcas de abogados y amor prohibido me recomiendas? Me encanta leer tus comentarios y aprender de tus gustos. Y por último, pero no menos importante, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y trayéndote las mejores recomendaciones de series turcas. Así que no lo dudes más y únete a esta comunidad de seriéfilos apasionados. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.